En los últimos 5 años, el mundo ha vivido cosas como la pandemia de COVID-19, la guerra entre Ucrania y Rusia y el reciente conflicto en el Medio Oriente entre Israel y el grupo islamista Hamás. Sin embargo, un nuevo evento que podría cambiar la situación económica y financiera en todo el planeta durante los próximos años está a punto de suceder. Resulta que durante los últimos meses diferentes medios de comunicación internacionales han hablado sobre la posibilidad de que Japón implemente nuevas medidas económicas que podrían tener un efecto en todas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos. El desencadenante se encuentra en las tasas de interés que decide el Banco Central de Japón. Pero para entender todo esto, primero será necesario volver un poco atrás en el tiempo. Hace unos 7 años, en 2016, la economía mundial se encontraba en un estado un poco loco. Hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos. El Reino Unido votando para salir de la Unión Europea. Y al mismo tiempo la economía de Estados Unidos empezaba a calentarse. La inflación empezaba a elevarse y por lo tanto se requería más dinero para comprar la misma cantidad de bienes que antes. En ese momento los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Japón, eran los grandes protagonistas de sus economías, ya que los bancos centrales son los encargados de imprimir dinero y de tratar que los precios no se incrementen. En el caso de los Estados Unidos, su banco central, llamado Reserva Federal, se preocupaba de que la inflación subiera demasiado rápido. Querían mantenerla alrededor de un 2% al año. ¿Por qué? Porque si los precios suben muy rápido, la gente también gasta rápido antes de que los precios se vayan por las nubes. Así que para evitar esto, la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés lentamente, ya que estaban casi en cero. Sabemos que la tasa de interés es básicamente el costo de pagar por pedir prestado dinero a alguien durante un periodo de tiempo. Pero ¿por qué un aumento en la tasa de interés ayuda a bajar la inflación? La respuesta se encuentra en el consumo y en la inversión. Por el lado del consumo, cuando existe una tasa de interés alta, las personas deciden ahorrar más su dinero depositándolo en el banco y obteniendo a cambio un interés pagado por el mismo banco. Es decir, ante un incremento en las tasas de interés, la gente decidirá depositarlo en el banco para obtener más dinero y no gastarlo inmediatamente. Por lo tanto, este aumento del ahorro se traduce en una disminución del consumo y debido a esto los precios no se incrementan. Y por el lado de la inversión, un aumento de la tasa de interés significa que los préstamos que los empresarios piden para invertir ahora serán más caros que antes, y por lo tanto, menos inversiones se llevarán a cabo. Al no existir nuevas inversiones, no se contratan nuevos trabajadores, y por lo tanto estas personas desempleadas no podrán consumir. Mientras tanto, en Japón la situación era diferente. Allí tenían un problema llamado inflación negativa. Esto significa que los precios estaban cayendo en lugar de subir y por lo tanto cada vez se requería menos dinero para comprar los productos y servicios. Con el paso de los meses, los precios fueron cayendo cada vez más. Este gráfico muestra cómo la inflación en Japón nunca superó el 5% en los últimos 40 años y de hecho cada vez fue más baja. Puede sonar bien si piensas que todo está más barato, pero en realidad es un problema. Cuando la gente ve que los precios bajan, prefieren guardar su dinero porque piensan que mañana podrán comprar más cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces, cuando los precios continúan bajando, las personas no realizan compras, las ventas caen y así se crea un ciclo que dificulta el crecimiento económico. La producción en Japón comenzó a declinar fuertemente a partir del 2012. Por lo tanto, su Producto Interior Bruto, o sea, el dinero que genera un país durante todo el año, ya en 2015 había caído casi un 30% respecto a los niveles de 2012. O sea que mientras otros países como Estados Unidos subían las tasas de interés para controlar la inflación, Japón aún mantenía sus tasas de interés bajas. Esta imagen muestra cómo la tasa de interés en Japón se ubicó por debajo del cero. Pero ¿por qué Japón tenía todavía bajas sus tasas de interés y no imitaba la política de Estados Unidos? Simplemente porque no tenía tasas de inflación altas, sino todo lo contrario. En aquel momento Japón tenía tasas de interés negativas, es decir, en lugar de pagar intereses a quienes guardaban dinero en los bancos, empezaron a cobrarles a los depositantes. Esto se conoce como tasas de interés negativas. Por lo tanto, una persona que tuviese pensado ahorrar su dinero en un banco estaba siendo obligada a dejar de ahorrar y empezar a consumir para no tener que pagar intereses y perder su dinero. Cuando se habla de tasas de intereses negativas, la idea puede sonar extraña. En términos simples, las tasas de intereses negativas no significa que te paguen por pedir dinero prestado. En realidad, las tasas de interés negativas se refieren al costo que los inversores y las personas deben pagar por el simple hecho de depositar su dinero en una cuenta bancaria.
Esta imagen muestra cómo durante el año 2016 algunos países como Reino Unido y Estados Unidos tenían una tasa de interés cercana al 0,4%, mientras que en Japón se ubicaba por debajo del cero. Pero normalmente esto no sucede. Las personas suelen depositar dinero en el banco, ya sea dinero que provenga de su sueldo o dinero ahorrado, para obtener a cambio un interés. La decisión de que existan tasas de interés negativas en un país es implementada por el Banco Central de ese país, en este caso el Banco Central de Japón, que, como dijimos antes, es el encargado de emitir billetes, pero también de cuál será la tasa de interés que los bancos deberán ofrecer a sus clientes. Este enfoque fue parte de un experimento llamado YCC, control de la curva de rendimiento. La curva de rendimiento es una forma de medir cuánto ganas si prestas dinero al gobierno comprando bonos. Los bonos son un medio por el cual el gobierno puede obtener dinero de la gente, devolviendo dinero más unos intereses en un periodo de tiempo. Los gobiernos tienen dos medios para conseguir ingresos. El primero son los impuestos que pagan los ciudadanos del país y el segundo es a través de los bonos, o sea, creando deuda que habrá que pagar en el futuro. Para un país es importante controlar esta curva porque controlar esta curva de rendimiento significa que la tasa de interés de corto y de largo plazo no serán demasiado altas y permitirán aumentar el consumo y la inversión. La tasa de corto plazo se refiere al interés que obtendrá una persona que realiza un depósito bancario durante un año. Al existir una tasa de interés de corto plazo demasiado alta, la gente decide depositarlo en el banco y obtener intereses a cambio. Pero cuando es baja, hace crecer la economía del país, ya que los inversores, en vez de guardar el dinero en el banco, deciden invertirlo en empresas. Y las personas, al estar las tasas bajas, pueden pedir préstamos y aumenta el consumo. Pero en 2024 Japón está planeando dejar de usar esas tasas de interés negativas. Esto tiene a algunos economistas preocupados sobre cómo impactará a Estados Unidos y al resto del mundo. ¿Por qué le importa esto a Estados Unidos? Resulta que los bonos del Tesoro de Estados Unidos son muy populares para los inversores de todo el mundo. Al ser un bono un medio por el cual el gobierno de los Estados Unidos obtiene dinero a cambio de un interés a pagar a futuro, se lo considera una inversión muy segura, ya que el gobierno norteamericano, a diferencia de otros países, siempre cumple sus deudas financieras. Por lo tanto, si la tasa de interés que ofrece un bono japonés es mayor a la que ofrece un bono norteamericano, podría hacer que esos inversores cambien su preferencia de inversión y se vayan a comprar bonos del gobierno japonés, lo que afectaría a los préstamos y Estados Unidos podría tener problemas para obtener dinero. Es decir, ahora los inversores le prestarán dinero al gobierno japonés y no al de los Estados Unidos. Si esto sucede, las tasas de interés en Estados Unidos deberán ser incrementadas más de lo que están ahora para tratar de captar inversores nuevamente. Y por lo tanto, pedir dinero prestado en Estados Unidos será más caro. Las empresas, el gobierno y las personas comunes a menudo toman préstamos para financiar nuevos negocios o comprar casas. Si los intereses suben, pedir dinero prestado se vuelve más costoso, lo que puede frenar el crecimiento económico y la inversión. Entonces, lo que está sucediendo en Japón no es solo algo local, sino que podría afectar a muchos países y especialmente a Estados Unidos. Y esa es la razón por la que los economistas están observando muy de cerca esta situación. Para entender el efecto que tendría subir la tasa de interés en Japón, será necesario mencionar el rol de las tasas de interés de corto y de largo plazo. En general, los intereses que uno deberá pagar por pedir dinero prestado dependerá del tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver el tiempo con todo esto? La respuesta es fácil. Cuanto más largo sea el plazo del dinero a devolver, más expuesto estará ese dinero a la inflación. Por lo tanto, las tasas de interés de corto plazo deben ser bajas y las tasas de interés de largo plazo deben ser altas para proteger el dinero del efecto negativo de la inflación. Esto es lo que ha ocurrido en Japón en los últimos años. El eje X son años, por lo tanto las tasas de interés de corto plazo se ubicaron por debajo de la de largo plazo. Ahora bien, si el Banco Central de Japón decide subir las tasas de interés de corto plazo para luchar contra la inflación, la situación cambia totalmente. Esto es así porque una tasa de interés de corto plazo más alta hará que las personas decidan ahorrar su dinero en un banco para obtener ahora más interés. Con una tasa de corto plazo alta, también será más difícil para los empresarios invertir, ya que ahora el dinero a devolver será mayor. Y si los empresarios no pueden invertir, no podrán contratar más empleados y aumentará el desempleo. Por lo tanto, con tasas de interés de corto plazo muy altas, la rueda de la economía no se moverá. Entonces, que las tasas de interés de corto plazo sean más altas que las de largo plazo no es una buena noticia para el futuro de la economía.
Históricamente, los gobernantes de Japón han intentado influir en la curva de rendimiento manteniendo bajas las tasas de interés a corto plazo para que las personas consuman mucho y los empresarios puedan invertir pidiendo préstamos. Sin embargo, esta estrategia tiene sus límites y repercusiones. Durante los últimos 2 años, Japón ha visto incrementar su tasa de inflación a niveles similares a los de la década de los 90. Por esta razón, en la actualidad Japón podría estar planteando aumentar estas tasas de interés a corto plazo, para luchar contra la inflación, ya que al aumentar la tasa de interés de corto plazo, tanto las personas decidirán mantener su dinero en banco a cambio de un alto interés y no consumirán. Al no consumir, las ventas caen y con ellos los precios. Subir las tasas funcionaría contra la inflación, pero ha generado preocupación sobre los efectos en la economía del país y su conexión con otros países, como Estados Unidos, ya que si Japón decide aumentar la tasa de interés de sus bonos, serán más atractivos que los norteamericanos. Un hecho interesante es que los inversores japoneses han sido históricamente uno de los mayores compradores de bonos de los Estados Unidos. Esto se debe a que, como en Japón los bonos tienen tasas de interés muy bajas o incluso negativas, los inversionistas japoneses buscan opciones más rentables y seguras como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Este gráfico muestra cómo en los últimos años las tasas de interés de bonos americanos representado con la línea roja son casi 5 veces superiores a las de los bonos japoneses. Por esta razón, Japón es uno de los principales compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos en conjunto con China. Si Japón decide incrementar significativamente sus tasas de interés, esto podría afectar negativamente la compra de bonos del Tesoro estadounidenses. De hecho, podría llevar a aquellos inversores japoneses a vender esos bonos para empezar a comprar los de su país, lo que generaría inestabilidad en los precios del mercado de bonos. Es decir, si una gran cantidad de inversores que poseen bonos del Tesoro norteamericano deciden vender esos bonos al mismo tiempo, se generará una caída del precio de dichos bonos. Si se produce una caída en el precio de los bonos estadounidenses, Estados Unidos dejará de recibir ese dinero de los inversores. En estos momentos, los Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo con un total de deuda que alcanza los 32 billones de dólares. Para tener una noción más clara, la deuda norteamericana representa casi el 130% de su producción anual y es una de las más altas del mundo actualmente. Si el gobierno de Estados Unidos continúa gastando dinero como lo viene haciendo en los últimos años, tendrá que aumentar las tasas de interés de sus bonos para conseguir nuevos inversores. Sin embargo, la decisión de aumentar la tasa de interés podría tener malas consecuencias en el futuro porque luego la deuda que deberá pagar será mucho más cara. Por ejemplo, si la tasa de interés actual se ubica en el 5%, al pedir prestados $100 significa que el gobierno deberá devolver $105 a sus prestadores. Ahora bien, si la tasa de interés se modifica ahora al 8%, en el futuro el gobierno deberá devolver $108. Y si suben las tasas de interés, para pagar ese dinero de más que van a tener que devolver, tiene 2 opciones: o bajar el gasto público, como construir menos hospitales y carreteras, o aumentar los impuestos. Y tanto una como la otra podría impactar negativamente en la economía norteamericana. Sin embargo, a pesar de la posible subida de tasas, Japón tiene algunas razones para ser cuidadoso con la tasa de interés de su economía. Su deuda actualmente es tan alta que representa alrededor del 236% de lo que el país genera en un año. Es decir, casi 2 veces y media todo lo que se produce en la economía japonesa en 12 meses. Por lo tanto, subir las tasas de interés aumentaría la deuda que ella tiene por tener que pagar más intereses. Entonces, muchos expertos piensan que si Japón quiere acabar con la inflación subiendo la tasa de interés, podría ser casi imposible devolver en el futuro todo ese interés que ha subido. Además, Japón no querría enfrentar problemas similares a los que ocurrieron en Estados Unidos cuando empezaron a subir sus tasas de interés en 2004, llevándola del 1% hasta superar el 5% en menos de 2 años. Este aumento es considerado para muchos como el principal causante de la crisis financiera del 2008, que causó un antes y un después en la economía mundial, alcanzando niveles de desempleo histórico superiores al 10%. La decisión de Japón sobre su tasa de interés también podría tener un impacto político a nivel mundial, ya que si Japón aumenta sus tasas de interés, su moneda, el yen, se fortalecería frente al dólar. Es decir, las personas querrán tener yenes y no dólares. Esto podría ser beneficioso para Japón en ciertos aspectos, pero afectaría negativamente a las empresas japonesas que venden en el extranjero. Es decir, por un lado podría ser positivo, porque ahora una persona que ahorra en yenes
recibirá más intereses que si hubiese ahorrado en dólares. Por lo tanto, ahorrar en yen podría ser más rentable que en otras monedas fuertes como el dólar o el euro. Por otro lado, podrían verse afectadas las exportaciones de Japón, ya que ahora las empresas japonesas que exportan sus productos y servicios obtendrán menos yenes por dólar al realizar la conversión. Este concepto puede entender fácilmente con un ejemplo. Si existe una relación de 1 a 1 del yen con el dólar, un japonés que vende sus productos al resto del mundo al precio internacional de $1, al cambiar esos dólares por yen, estaría recibiendo también un yen. Ahora bien, si se fortalece el yen frente al dólar, esto significa que ahora existe una relación de 0,9 centavos de yen por dólar. Entonces, ese mismo vendedor, cuando intercambie sus dólares por yen, recibirá ahora 0,9 centavos de yen, es decir, menos dinero que antes. Por lo tanto, esta situación entre Japón y Estados Unidos podría tener varios efectos secundarios en la economía estadounidense. En resumen, el futuro de la economía mundial dependerá de qué tipo de decisiones tome Japón durante los próximos meses. Si después de todo Japón comienza a incrementar sus tasas de interés para frenar la inflación, esto podría hacer que Estados Unidos reciba menos dinero de los inversores que estarán comprando los bonos japoneses en vez de los norteamericanos, y que vuelva a pasar como en la crisis financiera del 2008, cuando Estados Unidos subió las tasas de interés y la economía mundial entró en recesión. La respuesta definitiva se encuentra en las manos del gobierno japonés. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.